Hola, hola corazones. Hoy les traigo una linda idea para realizar estos hermosos marcadores para libros y también les tengo esta otra idea de talismán para que puedas colgar en tus ambientes y así armonizar tus espacios. Y los materiales que utilizaré va a ser cartón negro. Acá en Chile le llamamos cartón piedra. Utilizaré herramientas de punto, un compás, una regla de transportador si es necesario y una regla plana. Esta es de 30 centímetros, no necesitamos más que esto. Y bueno, voy a comenzar realizando un separador de libro y la medida que utilizaré para este marcador es de 5 por 20 centímetros. Es una medida muy común y que se ajusta muy bien para cualquier libro. Y comenzaré realizando las líneas guías antes de dibujar mi mandala. Vamos a buscar el centro, así que vamos a partir realizando una cruz. Si el largo mide 20 centímetros, el centro aquí sería de 10. Y ahora hacemos lo mismo en los extremos. Si mide 5 centímetros, el centro sería 2,5. Ahora voy a situar, ya tenemos el centro para utilizar el compás, pero antes de utilizar el compás yo hago marcas de 1 centímetro. Aquí en el centro voy a posicionar la regla donde dice 10 centímetros y ahí voy a marcar 1 centímetro para la izquierda. Y 1 centímetro para la derecha. Ahora sí nos pasamos al compás. Lo situamos en el centro y vamos marcando nuestros círculos. Y ahora que ya tenemos nuestros círculos listos, bueno, en este marcador como es muy delgado, no me da para utilizar el compás, así que yo tengo una regla de círculo, que es esta regla, y esta trae las medidas aquí para marcar 1 centímetro y así trazar líneas en diagonal. Entonces este me calza súper bien. Yo lo sitúo ahí que me quede bien centrado dentro de la cruz para este lado y acá arriba, y ahí marco y comienzo a marcar 1 centímetro. Y ahora sí, vamos a cruzar. Y ahora que están nuestras marcas ya listas, podemos comenzar a pintar nuestro mandala.
Voy a comenzar realizando mi diseño ahora que ya tengo las líneas guías. Aquí voy a hacer como una flor. La idea es que ustedes comiencen a diseñar, miren las líneas y busquen ahí qué diseño sacar. Puede ser florcitas redondas o puede ser también en punta. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer una punta así. Acá arriba pensaba agregar unos círculos. Voy a agregar otro círculo al otro lado. Ahora sí, yo creo que con esto ya me puedo guiar. Y ahora voy a pintar. Siempre me gusta comenzar en el centro, realizando un punto en el centro. Cuando yo observo la flor, yo siempre busco con qué tono comenzar que combine con el siguiente tono que voy a ocupar. En este caso estoy viendo que voy a comenzar con estos. Voy a utilizar estos 3 tonos que están acá, los amarillos y verdes. Amarillos y verdes. Entonces la flor voy a partir pintando en el centro de este amarillo. Voy a hacer un punto ahí. Y ahora quiero hacer unos puntos más pequeñitos alrededor. Yo creo que voy a utilizar dorado. Dorado se vería bien bonito. Ahora voy a utilizar... se me hizo tira, Dios mío. Bueno, después le pondré pegamento. Voy a utilizar la herramienta de bolita. Recuerden que todas estas enseñanzas de cómo pintar en puntillismo, cómo utilizar las herramientas de puntos, les dejé guías a ustedes de patrones para que puedan practicar. Todo esto está en cursos anteriores. Por si hay alguna persona que ha llegado a ver este video y no ha visto mis videos anteriores, allí están todos los cursos y las guías que ustedes pueden descargar para que practiquen en casa. Aquí yo ya estoy dando como ideas de lo que pueden hacer y también como para repasar todas las enseñanzas que les he mencionado en videos anteriores. Entonces con la herramienta de bolita voy a hacer puntos de arrastre en los pétalos de la flor. Estoy usando la bolita más delgadita porque como este es un diseño muy diminuto, entonces toca afinar un poco el patrón.
Ya, ahora voy a cambiar de herramienta de punto por una bolita más ancha, más grande, para hacer las hojas. Voy a utilizar los dos verdes. Voy a utilizar este verde en estas dos hojas y el otro verde en esta otra. Como es un diseño un poquito más grande, más amplio, por eso que utilizo la bolita más ancha. Ustedes depositan y arrastran. Y en los extremos yo siempre me gusta terminar con un puntito. Así. Y ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado. Ahora voy a pasar al otro color, a este verde más claro. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Y ahora en estas esquinas quiero hacer como un arbolito, realizando punto de arrastre, pero combinando la varilla con este. De la siguiente manera. Yo lo primero que hago es medir. Por ejemplo, pienso usar... Tengo un pincel manchado. Voy a usar este quizás. Esta medida para el centro, y el que le sigue sería esta otra medida. Ya, voy a utilizar estos 4. Entonces, y con este vamos a arrastrar la pintura. Es un punto de arrastre distinto. Y lo voy a hacer con rojo. Elegí estos colores como nos estamos acercando a la Navidad para estar a tono con las festividades. Entonces aquí voy a colocar el punto en esta distancia. Aquí agreguen harta pintura al punto para que se pueda arrastrar y nos alcance bien para llegar abajo. Harta pintura. Ahí. Y ahora con la aguja, con la más delgadita, voy a arrastrar y vamos a dar la forma de una gota. De esta forma. Al otro lado hacemos lo mismo. Y aquí en la esquina rellenamos. Ahora sí, nos pasamos a la siguiente medida, que sería este. Y vamos a bajar el punto como en las esquinitas.
para formar el arbolito. Y ahora arrastramos siguiendo la curva. Es como una coma. Y rellenamos la esquina para formar una gota. Me está costando un poco porque esta pintura no está tan flexible. Cada cierto tiempo me toca agregarles un líquido a mis pinturas para ablandarlas, porque los envases tienden a secarse un poco, a colocarse la pintura un poco más rígida. Yo la otra vez les mostré que utilizo este medium para pintura acrílica. Yo le echo un chorrito, un poquito, y con esto ablando las pinturas, porque todas como que les pasa eso. Y para trabajar el puntillismo necesitamos que nuestra pintura sea bien fluida. Hay un video donde yo les enseño a hacer sus propias pinturas acrílicas para que vayan a verlo. Ahí hacen sus propios colores y consiguen la consistencia adecuada para realizar este tipo de trabajos. Entonces ya me está costando un poco. Yo lo que hago es agarrar pintura directamente y depositar, y así arrastro. Ya, ahora estoy planeando rellenar espacios que están vacíos, así que quiero hacer unos puntos en estas partes, aquí, aquí abajo. Voy a limpiar mi pincel. Me voy a pasar a una varilla más pequeña para hacer un punto más pequeñito en la parte de arriba. Al otro lado igual. Y ahora voy a cambiar de color. Voy a usar un verde más claro para el otro lado. Podría agregar un punto aquí arriba, otro abajo. Con la herramienta de punto podría ser algo así.
Ahora voy a ocupar el dorado. Quiero hacer unos puntos de arrastre en esta parte. Al otro lado lo mismo. Y ahora voy a hacer puntos pequeñitos al costado, siguiendo la línea. Ahora voy a utilizar una herramienta de punta, esta, para hacer un punto más pequeñito aquí abajo. Y ahora voy a seguir con los círculos que están arriba y estaba midiendo este, como que le da justo al ancho de este arbolito. Aquí voy a poner un punto dorado. Y ahora voy a rellenar haciendo como una flor, utilizando este amarillo que usamos en el centro. Y ahora podemos agregar un par de puntos. Voy a utilizar una herramienta más fina. Agregamos unos puntitos aquí. Ahí ya vamos a ir adornando porque siento que ya está completo el diseño. Vamos a agregar dorado. Y en las esquinas quiero realizar un pequeño diseño de arbolito.
Miren que quedan bonitas las esquinas, quedan preciosas. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Y listo, yo creo que ya mi diseño estaría finalizado. Bueno, y esta es la magia de los videos. Ya tengo seco este marcapáginas. Voy a eliminar las líneas guías ahora con una gomita. Vamos a borrar para dejar limpio nuestro trabajo. Bueno, así quedaría. Queda muy lindo. Y bueno, les quería mencionar un pequeño detalle. Si ustedes se fijan que este marcapágina está opaco en comparación a estos otros dos, que tienen como un acabado brillante. A esto yo le apliqué una laca encima transparente. Bueno, en realidad el producto que ocupo es un barniz de madera transparente. Este barniz lo compré con la finalidad de proteger la pintura de mis lienzos, de mis cuadros, y aproveché de aplicarlo a este tipo de trabajo, a cartón, para ver qué resultado me da, cómo queda, y el cartón lo absorbe bien. A la pintura le deja como un acabado brillante y se ve bastante bonito. ¿Qué opinan ustedes? Ambos resultados igual quedan geniales. No sé qué opinan. ¿Cuál les gusta más? Y bueno, ya finalizando este video, les quiero dejar varios datitos. Primero, he creado estas plantillas para que ustedes puedan descargarlas de manera gratuita en el enlace que les dejaré en la descripción de este video. Aquí tienen 6 diseños diferentes para crear marcapáginas. La idea aquí es que ustedes puedan calcar el diseño sobre el cartón y así aplicar la técnica del puntillismo sobre el diseño. Les tengo esta medida de 5×20, que fue el marcapágina que pinté hace poco, y también les tengo esta medida de 10×20, que es más ancha para crear marcapáginas de gran formato, que puede servir para revistas o libros más grandes, que es como el diseño que les mostré en un principio de ejemplo, que sería este. Y también la idea es que puedan sacar no solamente marcapáginas, sino que otro tipo de mandalas más decorativos, que podría ser este tipo talismán, que pueden colgar en las manillas de las puertas o en las esquinas de sus casas o en algún lugar que ustedes deseen decorar. Así, tipo talismán. Y el otro detalle que quiero compartir con ustedes es sobre esta pintura relieve que está aquí en las esquinas. Esto es una pintura acrílica, y para obtener estos efectos yo utilizo estos envases que tienen este tipo de punta. Estos envases yo los compré en AliExpress y vienen con varias puntas de diferentes tamaños y grosores. Yo tengo aquí de todos los colores, les voy a mostrar. Tengo muchos colores de estos. Entonces lo que hago es comprar la pintura acrílica en tubo de gran formato,
como de este tipo, me gusta mucho usar la marca Amsterdam. Y la que descubrí hace poco, que me está gustando bastante, es la marca Stellam, esta que está aquí. Entonces, estas pinturas en tubo, que tienen una consistencia semi espesa, las echo en estos envases y hago ornamentos y harto diseño relieve. En mis cuadros me gusta mucho usar la pintura relieve para generar texturas. Si es que ustedes quieren agregarle a sus trabajos, personalizarlos con texturas, lo pueden hacer así. Les voy a mostrar la publicación de AliExpress para que ustedes puedan buscar estos envases y comprarlos si es que se animan a agregarle detalles de este estilo. Y olvidé mencionarles este tipo de pintura dimensional, que también es una pintura relieve que pueden comprar en el mercado. La verdad, en particular, yo no lo utilizo mucho, lo compré para probar. El tema es la punta aquí, que es más ancha, el envase es como más duro para apretar, viene poca cantidad igual, pero de todas maneras para detalles más pequeños a ustedes les puede servir. Yo, como pinto mucho, siempre estoy buscando la calidad y la cantidad. Entonces, por eso me conviene a mí comprarme los tubos grandes y vaciarlos en estos otros envases que les mostré para realizar relieves. Pero también esta es otra opción que pueden considerar. El otro detalle que quiero mencionarles es sobre este tipo de cordón, que la verdad que a mí me encantó porque al quemarlo genera una cera para sellar y así uno se evita el nudo. En el mercado lo pueden encontrar como cola de ratón. Miren, en las puntas genera una cera, ¿ven? Yo tengo de diferentes colores que compré para comenzar a realizar talismanes de otras tonalidades, y tengo estos colores en estos momentos. Aquí les voy a mostrar la información si desean buscarlos por internet. Y aquí están las botellas que les mencioné. Si se fijan en la foto, viene con 11 agujas de diferente diámetro. A mí me llegaron también varias agujas por botella. Así que aquí está el dato, el título, para que lo puedan buscar a través de la aplicación de AliExpress, o si compran a través de Temu o Amazon. Seguramente por ahí también pueden encontrar este tipo de botellas. Estaba mirando en el catálogo otros estilos de botellas. Miren estas, que tienen un aplicador muy similar, que viene con tapita de diferente tamaño también. Así que pueden encontrar varias opciones que les puede servir para realizar efectos relieves. Y aquí está el cordón que utilicé para el talismán, que si ustedes buscan en Google cola de ratón, van a obtener estos resultados. Lo pueden encontrar como cuerda de nylon, cordón de línea, cordón de cola de rata. Bueno, aquí hay resultado en AliExpress, pero pueden encontrarlo en mercerías o cordonerías, como cordón de satín también, cordoncillo cola de ratón. Es como el nombre que le tienen a este tipo de material. Así que este es el otro dato si quieren utilizarlo.
Y hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este proceso creativo. Aquí les dejo unas muestras de todo lo que ustedes pueden hacer. Y recordarles que no olviden descargar estas plantillas que ya están prediseñadas para ustedes, para que puedan calcar estos diseños y así aplicar la técnica del puntillismo. Y en el siguiente video les tengo estas plantillas para que trabajemos las mandalas mayólicas. Es un concepto diferente donde trabajaremos con la geometría de estas plantillas combinando con las técnicas del puntillismo y el pincel liner para que no se lo pierdan. Y si encuentras que mi contenido es de valor, no olvides atribuir este video con alguna interacción. Y muchas gracias por ver este video hasta el final. Te veo en el próximo video. ¡Chao!